Hola gente, estamos en el Mundial de Blitz de 2010. Está Nakamura jugando contra Mamediarov. Están recién arrancando el torneo, cuarta ronda, y fíjense lo que hace Nakamura. Arranca con D4, tranquilito, caballo F6, todo normal. Y la primera quizás sorpresita de Nakamura, le juega un ataque Tromposky. Básicamente la idea en este tipo de aperturas es hacer la jugada de 4. Y fíjense cómo la quieren dominar ambos jugadores. Alfil G5 para eliminar el caballo, D5 otra vez para dominar por parte de las negras por si las blancas deciden capturar el caballo de F6. E3 no hay más remedio, E4 no la podemos hacer, no lo aniquila en el centro. Caballo E4 para tocar el alfil, alfil F4 saliendo de la amenaza y C5 dinamitando el centro completamente por parte de Mamediarov. No aclaré, pero Nakamura está de blancas, Mamediarov de negras. Alfil de 3, ese caballo encordia mucho, siempre le quiero tener un ojito, a ver, capaz que lo elimino, capaz que no. Caballo C6, fíjense cómo amenaza capturar en D4 todo y poner presión junto con la dama desde B6 para tocar el punto D4. Nakamura elimina el caballo y aprovecha una pequeña sutileza que es que puede hacer D5, tocando el caballo de C6. A caballo B4 le quiere jugar caballo C3 simplemente defendiendo el peón y encima tocando el peón D4. Fíjense, obliga a Mamediarov a defenderlo con alfil F5 y después echa el caballo. Ya tenemos una pequeña ventaja de Nakamura. ¿Por qué? Porque el caballo está en A6 y el alfil en F5 ya defendiendo el peón D4. ¿Es un peón importante? Claro que sí, pero está en una labor defensiva y fíjense cómo lo aprovecha Nakamura. Primero desarrolla el caballo por E2, ¿por qué? Porque quiere dejar paso al enroque. G6 por parte de Mamediarov, que quiere desarrollar el alfil por esa linda diagonal, fíjense las casillas E5 y D4, ahora que no hay peones en esas casillas, el alfil puede trabajar tranquilamente. Y esta tremenda jugada de Nakamura muy sutil, fíjense cómo obliga a que si las negras se quieren enrocar en corto, solo pueden hacer F6. ¿Por qué? Porque si vos haces torre G8, entonces el enroque ya no es posible. Si con negras te querés enrocar en corto, vas a tener que hacer F6. Una muy sutil jugada de Nakamura que lo obliga a Mamediarov a hacer la jugada F6. Y fíjense cómo en un principio teníamos el plan de trabajar por esa diagonal y en una jugada Nakamura rompe todos los planes de Mamediarov. Alfil G3 para resguardar el alfil y dama B6 dejando paso a la torre para presionar el peón de D5. Nakamura se enroca, torre D8 y H3 para darle una casillita al alfil, maniobrar un poco con el caballo, quizás llevarlo a la casilla G3, ya veremos. E6, fíjense cómo la acción de la torre ahora es muy importante sobre el peón de D5, ya que tiene una muy buena presión sobre la dama de D1. Nakamura dice, bueno, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Nos están atacando el peón de D5. ¿Lo puede capturar de torre? Todavía no. ¿Por qué? Porque está el caballo de C3 defendiendo el punto D5. Entonces, simplemente Nakamura, al ver, fíjense qué sutil Nakamura, al ver que hizo G6, hizo D6 y había un peón en E4, ahora el alfil de F5 está casi atrapado. Digámoslo, está atrapado. ¿Por qué? Porque a la casilla G4 no puede venir. Entonces, fíjense la sutil jugada, cómo maniobra con este alfil. Primero lo llevó a la casilla 5 para entorpecer un poco el desarrollo de su alfil. Y ahora hace alfil H2. ¿Por qué? Porque amenaza G4. Muy buena jugada atrapando completamente el alfil. Mamediarov, ¿qué puede hacer acá? Claro, puede hacer G5, H5 para parar el ataque, G5 para resguardar el alfil, pero siempre viene la jugada caballo G3 tocando el alfil y tocando el peón de E4. ¿Qué vas a hacer? Se complica la cosa. ¿Por qué? Porque a G5 tengo caballo G3 tocando alfil, tocando peón y mi dama también se suma al ataque por esa estupenda diagonal que se liberó al vos haber hecho G5. Entonces, Mamediarov no le gusta nada de esto, tanto así, fíjense que no le gusta la posición, que hace alfil G7. Simplemente deja que Nakamura le haga G4 y le atrape el alfil. Es que ya la posición estaba complicado. El peón de E4 era muy débil, el alfil de F5 estaba defendiendo un peón que era prácticamente insostenible, pero Mamediarov con un buen plan, fíjense, estratégico de captura en G4, Nakamura retoma y toma en D5 de peón de E. Y fíjense el hermoso centro que tiene. El problema que está jugando contra Nakamura y ya había visto todo esto. Nakamura resuelve con caballo por D5. Entiendo que está tu torre amenazando
por rayos X mi dama, pero a dama E6 que le hace Mamediarov, Nakamura había visto todo y simplemente caballo F4 defiende su caballo, ataca a la dama con tiempo y a la siguiente C4 para defender. Fíjense, está todo calculado por él. Mamediarov ya se cansa de que sus piezas no estén jugando. Fíjense, el alfil de G7 estaba dormido, el caballo de A6 está todo descoordinado, pero hace F5 por lo menos para darle vida un poco a ese alfil. Y ahora Nakamura logra encontrar una muy buena jugada que a mí, por mi parte, me encanta, que es la jugada F3. ¿Por qué? Porque esta dama la queremos llevar al ataque. ¿De qué forma? Y, de ser posible, me gustaría llevarla al flanco de rey, que es donde está funcionando todas mis piezas. Y tener en cuenta, jugando con conceptos, fíjense Nakamura, abrir el centro cuando el rey del rival está en el centro justamente. Entonces, F3 es una muy buena jugada que sí, obviamente las negras decidieran tomar en F3, quiero recapturar de dama y poner mucha presión a tu dama de F7. Viendo todo esto, Mamediarov simplemente se enroca porque sabe que le vienen problemas y Nakamura aprovecha esto para abrir líneas sobre el rey rival. Fíjense, la torre de F1, cómo tiene esa dama, cómo la tiene. Mamediarov dice, me dejaste jugar el alfil, lo juego, alfil por B2. Naka simplemente hace torre B1, amenaza el alfil, y ahora alfil E5 de Mamediarov, que simplemente quiere mejorar su alfil, por lo menos no estuvo jugando toda la partida, dice, bueno, lo voy a poner a jugar ahora. El problema, Naka le hace E por F4, está amenazando caballo E6 con doble a las dos torres. Bien, Mamediarov dice, bueno, está bien, simplemente hago rey H8 y cuando metas caballo E6 voy a hacer torre G8 con tiempo, jaque, tenés que mover el rey y a la siguiente quito la otra torre, dice, bueno. Pero acá se come un tremendo bombazo, fíjense gente, si pueden descubrirlo, paren el video. Acá simplemente Naka hace pumba, caballo G6 jaque y Mamediarov se había colgado el alfil. Si H por G6, alfil por E5, fíjense esta hermosa diagonal, no lo dejó jugar en toda la partida de ese alfil y cuando lo quiso traer a la acción se lo cuelga. Impresionante. Obviamente, después de caballo G6, Mamediarov le da la mano porque no tiene mucho más que hacer, tiene una pieza menos y tiene un caballo en A6 que no apareció en toda la partida. Así que bueno, si quieren aprender a cómo atrapar piezas, vean el juego de Nakamura. Impresionante. Espero que les haya gustado y comenten si vieron la jugada de Naka. Tremenda. Saludos y hasta pronto. Chau, chau. Corría el año 2010. Era Nakamura contra Mamediarov.